y quisiera llamar a la doctora Alicia de Cruz, presidenta de la Asociación de Hematología de El Salvador, para que le brinde las palabras de bienvenida. El Colegio Médico les da la bienvenida a actividades científicas también, y ya saben, el Colegio Médico es gracias a sus filiales. Gracias, doctor. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Para la Asociación de Hematología y principalmente para su junta directiva es un verdadero honor estar aquí este día inaugurando lo que son las actividades científicas que el Colegio Médico tiene bien a dar. Nosotros estamos más que convencidos como Asociación de Hematología que el médico que no estudia es un médico que no crece, y por lo tanto para nosotros hoy este día es un verdadero placer estar aquí inaugurando las conferencias culturales. Nosotros nos preguntamos por qué es importante la hematología, y déjenme decirle que cuando nosotros hablamos de hematología hay una gran cantidad de clasificaciones y de definiciones, y decimos que una de las definiciones es para estudiar al individuo en su enfermedad, en su diagnóstico, en su pronóstico y en la evolución que el individuo va a tener. Pero también hematología, el estudio de las formas tanto sólidas como líquidas que tiene la sangre, pero también es importante estudiarlo dentro de su estructura y de su funcionamiento químico. Es decir, que la hematología no podemos decir una definición es completa, sino que es una correlación y concatenación de un montón de elementos. Es de esta manera que la hematología ha venido en los últimos 2 siglos evolucionando increíblemente, y fue desde que se comenzó a visualizar en los microscopios las diferentes formas que comenzaron a ver estructuras que antes no conocían. Poquito a poquito, con el advenimiento de la biología molecular y de la ingeniería genética, esto se fue haciendo aún todavía mucho más complejo, y ha venido y ha contribuido en la evolución que la especialidad como sí ha tenido. No hay ningún órgano de nuestra economía en donde la sangre no esté presente, y si nosotros podemos estudiarla dentro de su estructura, y la ingeniería genética nos ha venido a hacer prácticamente el fraccionamiento del RNA y del DNA, pues cada vez los diagnósticos son más específicos, cada vez son más finos, y por lo tanto el pronóstico que va a tener el individuo que tiene una leucemia, el pronóstico que va a tener un individuo que tiene un problema de coagulación, llámese hemofilia o en cualquiera de sus denominaciones, o el que tiene una patología oncológica o hematológica pura, pues va a tener una diferencia notable en cuanto al tratamiento que se le va a dar y al pronóstico que este individuo va a tener. Nosotros le agradecemos al doctor Ticas como director de actividades científicas, y principalmente a mi junta directiva, que sin ellos definitivamente pues no podríamos estar haciendo nada, y a ustedes que nos honran esta mañana con su presencia, el que vengan a actualizarse. Y les vuelvo a reiterar, el médico que no estudia es un médico que no evoluciona. La hematología tiene diferentes subespecialidades, hay hematólogos en coagulación, hay hematólogos que están especializados en trasplante de médula ósea, hay hematólogos que somos más clínicos. Nuestra asociación es una asociación relativamente pequeña porque somos 25 miembros, 7 hematólogos pediatras y el resto de hematólogos de adultos, pero cada quien dentro de su especialidad pues definitivamente está aportando algo que va en beneficio de nuestra especialidad, de los pacientes y de sus familiares. Así es que de nuevo muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación, principalmente al Colegio Médico a través del doctor Ticas, y a nuestras compañías, que sin ellos esto no hubiera sido posible también, ¿verdad? Así es que muchas gracias y le agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctora Cruz. Bueno, vamos a comenzar. El primer tema es generalidades y abordaje del... Bueno, tengan todos muy buenos días. Gracias por su asistencia. Es un honor para nosotros como junta directiva estar con ustedes.
El objetivo de esta ponencia es hablar un poco sobre el síndrome anémico, cómo llegar a la conclusión de ese diagnóstico que usualmente creemos que todo se trata con hierro, pero sobre todo vamos a tratar de hacer un diagnóstico a partir de uno de los utensilios más ocupados por los médicos, que se llama el hemograma. Vamos, la siguiente. El síndrome anémico depende de un fallo en la eritropoiesis. Como todos sabemos, el principal inductor de la hematopoiesis o la eritropoiesis es la hipoxia. Cuando yo tengo niveles bajos de oxígeno en sangre, hay detectores, se llama factor inducible por hipoxia, que le dice al riñón, por favor, sintetice eritropoyetina. La eritropoyetina viaja hacia la médula ósea, donde la célula tallo se encarga en diferenciarse hacia el compartimiento de los glóbulos rojos y producir glóbulos rojos, y ahora ya ellos tienen capacidad de transporte de oxígeno. La siguiente. Esta célula madre pluripotencial tiene la capacidad de diferenciarse, de encomendarse a una célula tallo de origen eritroide, y va a pasar por diferentes estadios: proeritroblasto, eritroblasto basofílico, ortocromático, reticulocito y al final el eritrocito. ¿Por qué es importante ver esto? Eventualmente podemos ver formas nucleadas en sangre periférica y les van a reportar eritroblastos, y eso no les tiene que causar ningún temor de que sea leucemia, sino que es expresión de que han salido porque hay necesidad de poblar glóbulos rojos en sangre periférica. Entonces, este paso que antes les mencionaba toma 21 días, del cual aproximadamente 15 días es dependiente de eritropoyetina y 3 a 5 días dependiente del hierro. Por lo tanto, es importante en esta fisiopatogenia de la eritropoiesis la presencia de la eritropoyetina y del hierro a la hora de formar glóbulos rojos. Los reticulocitos no son glóbulos rojos inmaduros, simplemente son glóbulos rojos que todavía tienen restos de ácido ribonucleico, de donde ha ido perdiendo el glóbulo rojo su núcleo para volverse un corpúsculo. Ya no es una célula, un corpúsculo que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Entonces, como vemos aquí ya es una imagen en la que vamos viendo de una célula de gran tamaño nucleada, va cambiando de tamaño para después hacerse una célula de 7 a 8 micras que puede pasar por capilares muy pequeñitos, inclusive menores de 2 micras, gracias a una posibilidad de que sus proteínas de membrana son capaces de plegarse y poder transportar los gases, ya sea oxígeno o dióxido de carbono, a cada uno de los sitios efectores. La siguiente. De tal manera que es un disco bicóncavo, tiene una vida media de 120 días, si le va bien, 8 micras de diámetro, es anucleado y tiene una gran capacidad de plegamiento y tiene una reposición diaria por médula ósea de 0.8 a 1% de los reticulocitos. Todos los días en el vaso con Z destruimos los glóbulos rojos senescentes y mamá médula ósea nos devuelve el 1% de los glóbulos rojos. Su función principal, transportar oxígeno y dióxido de carbono, pero también tiene una función muy importante desde el punto de vista inmunológico, que es transportar complejos inmunes. Y por ahí las abuelitas están enojadas con nosotros, que dicen que los niños tienen anemia porque le damos antibióticos, pero no, la anemia de la enfermedad es secundaria, que el glóbulo rojo tiene la capacidad de transportar complejos inmunes, depurarlos en el vaso y va a haber anemia. Por eso, todo paciente con una enfermedad inflamatoria por arriba de los 15 días es capaz de desarrollar anemia. El principal contenido del glóbulo rojo, por supuesto, es la hemoglobina, que tiene diferentes cadenas que se van sucediendo desde el momento de la embriogénesis, para que al final tengamos cadenas alfa, beta y usualmente un poco de cadena gamma, que son parte de la hemoglobina fetal. Su principal actividad es transporte de gases. La siguiente, por favor. Ok, siguiente. Dependiente mucho del metabolismo del hierro, y tenemos que tener en cuenta que si la PO2 está aumentada, se satura rápidamente la hemoglobina. Si la PO2 disminuye, vamos a liberar oxígeno hacia los tejidos. Esa es parte de la fisiología del metabolismo del paciente con anemia, y van a haber varios factores que van a incrementar esta curva de disociación de la hemoglobina.
la temperatura, la disminución en el pH, la disminución en la presión arterial de oxígeno y esto, la cantidad de 2,3-difosfologlicerato que tenga el glóbulo rojo, eso va a ser importante a la hora de oxigenar los tejidos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ya mi colega va a hablar después de transfusiones. En el momento de decidir una transfusión, usualmente algunas especialidades nos dicen, vaya pasándole la transfusión para entrar al quirófano con una buena cantidad de hemoglobina. Probablemente lo que le está poniendo es una buena cantidad de masa eritroide, que un glóbulo rojo que ha estado almacenado por más de 5 días ha perdido 2,3-difosfoglicerato y lo único que estamos metiéndole es mayor citocrito a este paciente, su miocardio latiendo más y el glóbulo rojo con baja capacidad de transporte de oxígeno. Porque la principal indicación de una transfusión de glóbulos rojos empacados es mejorar la distribución de oxígeno. Entonces sí tenemos que tener muy claro esta fisiología del glóbulo rojo para poder hacer terapéuticas adecuadas. La siguiente. Ok, pero vamos a definir entonces qué es el síndrome anémico. Tenemos dos definiciones, una a partir del laboratorio, y dice la disminución de la masa globular o hematocrito, que es lo mismo, o de la concentración de hemoglobina, en 2 desviaciones estándar para la edad, sexo y altura a nivel del mar. Ese es un diagnóstico meramente de laboratorio que viene a partir del hemograma. Pero el diagnóstico más importante para nosotros es el diagnóstico fisiopatológico. Y esto significa que el glóbulo rojo cumple con su función primaria, que es el transporte de oxígeno, y por lo tanto sus deficiencias implican en mecanismos de adaptación que son del metabolismo de oxígeno y cardiovasculares y pulmonares. Si ahora nosotros tenemos todos esos datos, entonces sí estamos enfrentándonos a un verdadero síndrome anémico. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hagamos de caso que tenemos un paciente con una cardiopatía congénita cianótica que usualmente tiene 18 gramos de hemoglobina, 21 gramos de hemoglobina, pero ahora tiene una neumonía y tiene 14 gramos de hemoglobina. Para su edad, 14 gramos de hemoglobina está perfecto. Pero ¿qué implica haber bajado 4 gramos de hemoglobina en este paciente? Una disminución en la capacidad de transporte de oxígeno aunado a una neumonía. Entonces ahora el paciente tiene trastornos de la adaptación del metabolismo de oxígeno, de los que hablábamos anteriormente, y trastornos cardiovasculares y pulmonares. Ahora sí tenemos integrado el diagnóstico de anemia, aun cuando el dato de laboratorio no lo meta en estas 2 desviaciones estándar por debajo para su edad, sexo y altura a nivel del mar. La siguiente. Por lo tanto, la fisiopatología del síndrome anémico más importante es esto, la hipoxia que se supone en los órganos y tejidos. Para facilitar esa oxigenación, el glóbulo rojo hace una serie de mecanismos compensatorios a través del metabolismo de la hemoglobina, de la curva de disociación de la hemoglobina que vimos anteriormente. Y estos signos clínicos que estábamos hablando que complementan el diagnóstico van a depender de la velocidad de la instauración de la anemia. No es lo mismo que una criatura me venga con deficiencia de hierro que ha instalado su anemia por más de 12 meses que alguien que ahorita tiene una anemia hemolítica que súbitamente pierde glóbulos rojos, aunque no pierda volumen, pero va a tener mayor incremento de esa adaptación cardiopulmonar y va a venir con más taquicardia, con mucha taquipnea, con todos los signos de astenia y adinamia de hipoxia tisular. En cambio, la criatura que ha tenido mucho tiempo de adaptarse, lo vemos a veces en la emergencia del hospital. Mira, aquí viene un niño ferropénico con 6 gramos de hemoglobina y está leyendo el diario, está fumando. No, no es cierto, no fuman, pero lo que les quiero decir es que están completamente adaptados a esta anemia. ¿Por qué? Porque han tenido una velocidad lenta para poder instaurarse la hemoglobina. Por supuesto, va a depender de la edad y la capacidad cardiopulmonar subyacente del individuo. Si tengo un cardiópata, neumópata o nefrópata, entonces también van a tener diferente capacidad para adaptarse. Y también del grado de reducción de la capacidad de transporte del oxígeno por hemoglobina y de la severidad de la anemia. Entonces, resumiendo todo esto, es importante que ahora concretemos que el diagnóstico de anemia no solo puede venir a partir de un hemograma.
sino que también tiene que ser a través del detalle de un adecuado examen físico y de todas las condiciones que han llevado a nuestro paciente a tener anemia. La siguiente. Un punto importante también va a ser evitar hemodiluciones, sobre todo esto en el paciente críticamente enfermo, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, yo me acuerdo que nos decían, tome el hematócrito cada 8 horas al paciente que está en UCI para decidir si le vamos a transfundir. Ok, en ese momento lo hacíamos, pero quiero instarlos a que tenemos que volver a lo que hablamos hace un poco, sacar el índice de extracción de oxígeno de nuestro paciente, sobre todo en cuidados intensivos, ver realmente cómo está su adaptación cardiopulmonar. No siempre el paciente en cuidados críticos se va a mejorar con una transfusión. Existen cantidad enorme de estudios que los más transfundidos son los que han tenido los peores desarrollos y las peores evoluciones por muchos factores inflamatorios, y entonces este paciente que está en cuidados intensivos, que está recibiendo normalmente grandes cantidades de fluidos, lo que va a tener es hemodilución. Su volumen va a estar más alto que el paciente normal y su hematocrito va a estar disminuido, pero a causa de infusiones de líquidos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el paciente críticamente enfermo de poder detallar qué es lo que está ocurriendo. Por el otro lado, el que pierde masa globular va a tener menor volumen y ese sí va a necesitar una intervención más aguda de su problema. De tal manera que esta diapositiva podría resumir completamente la plática. Síndrome anémico, su génesis: pérdida sanguínea, eritropoiesis disminuida, y esto puede ser por factores intrínsecos de nutrición del glóbulo rojo, ácido fólico, B12 y hierro, ya vamos a hablar por qué cada una de esos. Insuficiencia de la médula ósea hace que la eritropoiesis disminuya, y luego pérdidas sanguíneas o hemólisis por factores intrínsecos y extrínsecos del glóbulo rojo que van a llevar a la adaptación cardiopulmonar que les decía hace un rato: taquicardia, taquipnea, hipoxia tisular, viscosidad sanguínea aumentada y disminución de la resistencia vascular periférica. Ahora sí tenemos el escenario establecido del paciente con síndrome anémico para poder hacer un diagnóstico adecuado. La siguiente. ¿Cuál va a ser la clínica más importante que acompaña al paciente con síndrome anémico? Empecemos con la piel. Si tenemos ictericia, nosotros podemos decir que puede ser, si es por bilirrubina indirecta aumentada, que el paciente tiene un cuadro hemolítico; si es por bilirrubina directa, que tiene un trastorno hepático que conlleva anemia. Si hay púrpura, o sea, petequias y equimosis asociados al síndrome anémico, tenemos que pensar, o este paciente tiene una coagulopatía y tiene anemia por pérdidas constantes de sangre, o si además está asociado a otras citopenias y principalmente plaquetopenia, lo más probable es que tenga un síndrome de fallo de médula ósea, y cambia completamente el escenario del abordaje. La siguiente. La palidez, por supuesto, es el signo cardinal de la anemia, pero debe de ser palmoplantar o en la mucosa tarsal. El rostro no es el principal inductor, porque hay gente que es morena con una tez un poco más pálida, pero si ustedes le ven las conjuntivas y están bien coloreadas, entonces no quiere decir que tenga síndrome anémico. Por ahí van a ver otros signos en piel, como úlceras en miembros inferiores, que pueden ser sugestivos de una anemia de células falciformes, o manchas café con leche, como en los pacientes con anemias aplásicas constitucionales, como los anemias de Fanconi. La siguiente. Si dijimos que el síndrome anémico es importante la adaptación cardiovascular, de repente llego a la emergencia: mire doctor, aquí tenemos un paciente en core anémico, lo vamos a transfundir con estas modalidades. A ver hijo, dígame cuáles son las características de síndrome anémico en core anémico que tiene esta criatura. Soplo. Ok, ¿el soplo es parte del diagnóstico de una insuficiencia cardíaca anémica? No. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca anémica? Son signos de insuficiencia cardíaca derivados a la hipoxia anémica del paciente, y los signos de insuficiencia cardíaca más importantes son la taquicardia y la presencia del tercer ruido o ritmo de galope con la plétora yugular, que significa insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En el niño
usualmente no vemos este signo de plétora yugular ni tampoco la hepatomegalia, porque antes de ponerse así hinchadito se va a poner con disfunción cardíaca y pulmonar. En el adulto sí podemos ver más frecuentemente un poco de hepatomegalia y la plétora yugular. El soplo, ¿por qué es? Porque disminuye la viscosidad sanguínea, y al disminuir la viscosidad sanguínea con menos de 10 gramos de hemoglobina, ahora es más turbulento el paso de la sangre por las cavidades cardíacas y va a promover soplo. Pero ese no es un signo indicativo de insuficiencia cardíaca anémica. Pero sí, en pediatría también nos es importante evaluar la presencia de defectos cardíacos y sobre todo si tiene otros signos como ausencia del pulgar, talla corta, color negrito como que si fuera hindú, las manchas café con leche, pensar en patologías hereditarias como las anemias de Fanconi. Pero también muchos niños pueden tener defectos cardíacos y estar asociados a un síndrome anémico de cualquier etiología. Y luego, la hepatoesplenomegalia, importantísima, evaluar al paciente en síndrome anémico si presenta hepatoesplenomegalia. Son 5 condiciones fisiopatogénicas importantes en la génesis de una hepatoesplenomegalia: inflamación, infiltración, depósitos, congestión y obstrucción. Pero los más frecuentemente asociados de esos 5 síndromes fisiopatogénicos en la hepatoesplenomegalia están la infiltración, la congestión y la inflamación. Si yo tengo un paciente con anemia y hepatoesplenomegalia, tengo que traer a mi mente 3 escenarios importantísimos. ¿Será que tiene infiltración, ya sea benignas, como hemangiomas, hemólisis, hemofagocitosis? El hecho que digan benignos, una hemofagocitosis es sumamente catastrófica, no es cáncer, pero es altamente catastrófica, o pueden ser malignas como las leucemias. La congestión en la insuficiencia cardíaca anémica y la inflamación local asistémica, que puede ser por reumatología, que puede ser por infección, por lo que ustedes quieran, y que puede estar asociado al síndrome anémico. Entonces sí es muy importante y de mucha relevancia a la hora de evaluar al paciente con síndrome anémico la presencia de hepatoesplenomegalia. Siguiente. Muy bien. A nivel músculo-esquelético, ¿qué otros hallazgos puedo encontrar? Craneofaciales. Vamos a tener gente con una frente muy grande, con los dientes muy salidos, sobre todo en las anemias hemolíticas de tipo hereditario, por la hemólisis crónica, y defectos como la aplasia pura de serie roja y la anemia de Fanconi. Vamos a tener alteraciones en los huesos largos, desde pulgares pequeños hasta ausencia del radio, como los pacientes con Fanconi, y alteraciones en las vértebras. Ya revisamos la fisiopatogenia, ahora hemos revisado el examen físico, pero ahora necesitamos clasificar a la anemia. Y la anemia la vamos a clasificar gracias y en virtud al hemograma. Y eso es lo que nos va a quitar los siguientes 30 minutos. La etiopatogenia la vamos a clasificar como regenerativas o arregenerativas. Está muy claro que quiere decir que la médula ósea responde o que la médula ósea no responde a la anemia ya establecida. ¿Qué va a ser el hallmark aquí para decir regenerativo o no regenerativo? Los reticulocitos. Y la clasificación morfológica, que depende del índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que nos van a decir microcítica, macrocítica o normocítica. Estos índices corpusculares debemos de acostumbrarlos a ver. No podemos recibir un hemograma solo con hematócrito, hemoglobina, leucograma, y algunas veces le ponen plaquetas, porque eso sería como que si ahora nos dieran el refrigerio solo el pan y la lechuga y no el jamón y el quesito, ¿verdad? Sería un medio sándwich. Necesitamos tener toda la información. ¿Para qué? Para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial y luego hacer un adecuado uso del resto de las herramientas diagnósticas para poder llevar a fin
el resultado del paciente con anemia. Los índices hematométricos más importantes, el volumen corpuscular medio, todo valor abajo de 80, algunos laboratorios dicen 77 o 75, todo va a ser dependiendo de las referencias de ellos, pero microcítica abajo de 80, 80 a 100 normocítico y arriba de 100 macrocítica. Femtolitros, ojo, le llamamos macrocítica porque esto, el volumen corpuscular medio, solo infiere el tamaño, pero las unidades vienen dadas en femtolitros, que son unidades de capacidad. Quiere decir que si es gordita, yo pienso que es grandota, pero no siempre lo va a ser. Ya vamos a ver más adelante. La hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media que nos viene a dar el tono del glóbulo rojo en cuanto al color, normocromía o hipocromía. Y por supuesto los reticulocitos que nos dan regeneración. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros? Fácil. Volumen corpuscular medio, tamaño. Hemoglobina corpuscular media, síntesis de hemoglobina. De tal manera que si yo tengo una anemia hipocrómica, o sea, con una hemoglobina corpuscular media, no me tengo que dar tanto cuento. Yo ya sé que la génesis de esta anemia es disminución en la síntesis de hemoglobina. Y la hemoglobina es una cosa tan sencilla como un grupo hemo, que es protoporfirina 9 y hierro, y cadena de globina. Entonces no tengo que andar buscando mucho el diagnóstico. Hierro, globinas y grupo hemo. Fácil. El volumen corpuscular medio aumentado nos va a decir que hay una hematopoiesis de estrés. ¿Qué significa eso? Oigan, aquellos que estaban grandotes hace un rato, salgan ya a sangre periférica porque nos están dando en la torre. Hemólisis, sangrado agudo o fallos en la producción. División celular alterada, folatos IB12. ¿Para qué sirve el folatos IB12? El folato es cofactor para timidilato para formar bases púricas, las bases púricas para formar ADN y el ADN para la división celular. Si yo le arresto el folato a cualquiera, entonces va a haber disminución de la división celular. Por eso las señoras que no toman ácido fólico nacen niños con defectos en el raquis. Si queremos intoxicar una leucemia, le doy metotrexate, inhibo la tetrahidrofolato reductasa y mato a la célula. Entonces, si yo tengo depresión de folatos IB12, entonces no voy a tener división celular y la célula va a salir grandotota. Volumen corpuscular medio disminuido. ¿Cuál es el principal contenido del glóbulo rojo? La hemoglobina. Si no tengo hemoglobina, porque tenemos hemoglobinas corpuscular medias bajas, o sea, hipocrómicas, también entonces, si yo no tengo el contenido del glóbulo rojo, se hace chiquito. Las anemias hipocrómicas también van a ser microcíticas. Y por último, la hemoglobina corpuscular media, que les decía, menor síntesis de hemoglobina. Por aquí, otro dato importante del hemograma, el ancho de desviación eritrocitario, que significa a mayor ancho de desviación eritrocitario, anisocitosis, que significa que hay varias poblaciones celulares. Y por último, los reticulocitos, que significan aumentados hemólisis o sangrado agudo y disminuido fallo en la producción o producción ineficaz. ¿Y qué significa que tenga yo fallo en la producción o producción ineficaz? Es que o dejo de producir porque no tengo células tallo, o porque la médula ósea se me arruinó, o porque la EPO no sirve. Y en la producción ineficaz tengo los tres elementos, pero me hace falta comidita y dejo de seguir produciendo. Y en la hemólisis, por supuesto, se destruyen. Y por el otro lado, la clasificación morfológica macro, normo y microcítica. Veamos esto entonces. Esta diapositiva resume todo lo que hablamos hace un rato. Normalmente la ontogenia del glóbulo rojo va de una célula grande a una chiquitita. Si me quedo grande es porque la división celular ha estado disminuida o porque tienen que salir prematuramente y ya tengo glóbulos rojos grandes. Entonces no tengo que complicarme mucho la vida. División celular disminuida, folatos IB12, o salida prematura de glóbulos rojos, o porque hay hemólisis o porque hay fallo en la producción y ni modo, salgan grandotes. Microcitosis e hipocromía. Hipocromía, no tengo buena síntesis de hemoglobina, el glóbulo rojo empieza a perder su color y después pierde su tamaño. Y aquí tenemos resumido ya la clasificación morfológica de las anemias. ¿Y cuál es la génesis más importante de esa clasificación?
Entonces, solo para resumirlo nuevamente, las macrocíticas, división celular disminuida por folatos OB12 o una hematopoiesis de estrés por displasia o fallos en la producción, también la presencia de hemólisis. Las microcíticas, disminución de la síntesis de hemoglobina, puede ser por el hemo, que está constituido por hierro y protoporfirina, y las globinas por las cadenas alfa, beta o las cadenas de hemoglobina fetal. Y ya tenemos fácil un diagnóstico de un paciente con anemia. Por su parte, si son regenerativas, quiere decir que hay un aumento en la destrucción del glóbulo rojo y se llaman anemias hemolíticas, o una pérdida aguda de sangre y vamos a ver al paciente con una hemorragia completamente visual, hipotenso, en choque. Y por su lado, las A regenerativas, un defecto en la producción en la médula ósea o en los factores de crecimiento que se llama eritropoyetina. ¿Cuál va a ser el principal indicador? Dijimos la presencia de reticulocitos mayor de 1.5 y menores de 0.5 en el caso de las no regenerativas. Las regenerativas puede haber por hemólisis, ya sea causas intra o extracorpusculares, no las vamos a mencionar, vamos a avanzar, este material lo van a tener, pero lo más importante es que yo necesito que vean cuáles son las causas de la génesis. Y las A regenerativas, dijimos que necesitamos 3 elementos fundamentales para un pastel llamado eritropoiesis. 1, la célula tallo, leucemias, aplasia, miedodisplasias. 2, la médula ósea. Si yo no tengo médula ósea, que es el hogar donde vive el glóbulo rojo que se está desarrollando, entonces no voy a tener adecuada hematopoiesis, fibrosis de la médula ósea, osteopetrosis, o lo que tengo es un fallo en la producción de la EPO, y ahí están nuestros clientes renales que nos dan el síndrome anémico. Por su parte, una producción ineficaz, si tengo los 3 elementos, célula tallo, tengo la médula ósea y tengo la EPO, pero aquí me hacen falta comidita, folatos y complejo B, o algún defecto nuclear intrínseco que se llama diseritropoiesis, o factores que están dispuestos en el citoplasma, deficiencia de hierro que puede ser absoluta o funcional. Terminamos esta parte. Ahora veamos el hemograma para ver si entendimos y podemos hacer un diagnóstico adecuado del paciente con anemia. ¿Qué es el hemograma entonces? Es la interpretación cuantitativa y cualitativa de los elementos formes del tejido sanguíneo. ¿Quiénes son los elementos formes del tejido sanguíneo? Glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos en sus 5 variedades. ¿Qué tengo que ver ahí? El conteo, la clasificación, la forma, el tamaño, el contenido intracelular y núcleo. Nuevamente, un hemograma solo con hematócrito, hemoglobina, leucograma y plaquetas es incompleto. Debe de incluir reticulocitos y además frotis de sangre periférico. Si no, no estamos teniendo una buena interpretación. Así, solo por mensaje. Hace mucho tiempo les dije, oye, ¿y por qué no reportan completo los hemogramas? Es que no tenemos papel suficiente. Casi me ahorco. No, en serio, yo les traigo el papel. No, es que los médicos no saben interpretar adecuadamente el hemograma. Y ahí sí me dio mucho sentimiento. Y entonces dijimos, y esta misma clase la que damos en la Facultad de Medicina, y vamos a empezar a educar a las nuevas generaciones y al resto de los colegas para que hagamos un adecuado uso y una adecuada interpretación del hemograma. Y es hacia donde vamos. Ok, repitiendo para que tengamos los parámetros básicos, ¿verdad? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, sus valores, y veamos cómo obtenemos los hemogramas. Antes, de forma manual, con un extendido, con la cámara de Winthrop, luego vinieron los aparatos electrónicos, se pone un campo eléctrico, en este campo eléctrico pasa cada una de las células que pasa, si la metodología es impedancia eléctrica, dependiendo de su volumen, deja un delta, un cambio de electricidad, y entonces podemos calcular su tamaño. Por eso les decía que el volumen infiere tamaño, y también se le envía en el mismo momento un rayo láser, que dependiendo si es una célula muy opaca, tiene núcleo y gránulos, va a tener un cambio óptico diferente, y si es una célula o un corpúsculo no muy opaco, su ángulo de dispersión óptico va a ser diferente. Estoy hablando de una plaqueta, de un glóbulo rojo que no tiene núcleo,
y así podemos clasificarlas en tamaño, en colores y decir, este es eritrocito, este es plaqueta y este es leucocito en sus 5 variedades. Aquí estamos viendo cómo le están tirando los rayos láser a cada una de las células, el ángulo de dispersión que nos permite clasificar a la célula. Ok, veamos a la serie roja. Y entonces, ¿qué significa en el hemograma hemoglobina? Nada más, cuánto tengo de esta sustancia llamada hemoglobina en la unidad de volumen. Y si tiene 2 desviaciones estándar por debajo de la edad, sexo y altura del nivel del mar, va a tener anemia. Tenemos varios tipos de hemoglobina, oxi, carboxi, y metahemoglobina, y entonces le ponemos esta solución de Darrow y ahora formamos una sola hemoglobina que se llama cianometohemoglobina y es leída a 540 nanómetros y ya tenemos el total de la hemoglobina. Por tanto, es importante que estén en ayunas, que no esté hemolizada la muestra, que no haya hiperleucocitosis, que pueda cambiar la densidad de la muestra, porque podemos tener datos ligeramente aumentados de hemoglobina. Aquí están para las diferentes edades pediátricas, en el adulto menos de 13 para la mujer, de 12 para la mujer, menos de 14 para el hombre. Y el hematócrito, que significa que es la proporción de células hemáticas o eritrocitos en la unidad de volumen. Lo único que me dicen es cuánto tengo de glóbulos rojos y va a depender del volumen. Por ejemplo, en el dengue, cuando hay fuga capilar, aumenta el hematócrito, pero no porque le dimos más glóbulos rojos, sino que cambió el volumen por la fuga del plasma. En el paciente crítico que veíamos que le estábamos metiendo un montón de líquidos, diluimos y baja el hematocrito, pero no a causa de pérdidas hemáticas. Entonces, ¿qué factores van a afectar el hematocrito? La forma del glóbulo rojo, la densidad del glóbulo rojo y la rigidez del glóbulo rojo, que van a afectar ligeramente el hematocrito. Cuando pasaba cada una de las células por este campo eléctrico, iba dejando un registro estadístico en forma de un histograma de frecuencias, y esto permite tener ahora un valor que se llama volumen corpuscular medio, que nos permite clasificar a las células en macrocíticas y microcíticas. Y vean, si yo tengo un histograma regular como este, quiere decir que tengo una población bastante homogénea. Pero si yo ampliara el histograma desde esta esquina hacia la otra esquina, entonces podría decir que hay una población muy heterogénea, y a eso se le va a denominar anisocitosis. An, sin, iso, igual, citocélulas, o sea, células desiguales. ¿Desiguales en qué? En tamaño. Van a haber ciertos factores que afectan el volumen corpuscular medio: la presencia de crioaglutininas, plasma hiperosmolar e hiperleucocitosis. ¿Qué significa esto de presencia de crioaglutininas? Hace un rato les decía que la segunda función importante del glóbulo rojo es transportar complejos inmunes. Todos los días, y mucha gente seguramente ha mandado una eritrosedimentación, ¿es cierto? Muy bien. ¿Qué significa la eritrosedimentación? Inflamación. Muy bien. ¿En virtud de qué? ¿Cómo voy a saber yo que el paciente tiene inflamación si tiene una eritrosedimentación aumentada? Es que el glóbulo rojo capta complejos inmunes. Al captar complejos inmunes, pesa más y se sedimenta más rápido. Y al sedimentarse más rápido, aumenta su velocidad de eritro, glóbulo rojo, sedimentación. Y es por eso que ese análisis ahora es sinónimo de inflamación. Entonces, ojo, de repente podemos tener volúmenes corpusculares medios más grandes, y que solo cuando lo vamos a ver al frotis de sangre periférica vamos a decir efectivamente es un macrocito porque mide más de 9 micras, pero el volumen corpuscular medio solo nos sirve para inferir que es grande o pequeñito. Debe de ser corroborado con un frotis de sangre periférica. Por su parte, lo hablamos anteriormente, la hemoglobina corpuscular media nos sirve para decir si es hipocrómica o normocrómica la célula, e indica la síntesis de hemoglobina, y nuevamente hemoglobina, cadena globina y grupo hemo. La anisocitosis, o el ancho de desviación eritrocitario, más bien dicho, significa anisocitosis, que obliga a buscar diferentes poblaciones de eritrocitos. Ahora llegamos a los reticulocitos.
Los reticulocitos les decía que no son glóbulos rojos inmaduros porque tienen toda la capacidad de transporte de oxígeno de complejos inmunos como cualquier otro. Solo lo que pasa es que les teñimos con azul de cresilo y tienen restos de ribosomas y ahora parecen una redecita. Todo paciente anémico debe pasar por una corrección de reticulocitos. Hace un rato dijimos que el valor normal era entre 0.5 y 1.5 de los reticulocitos. Pero si yo tengo un paciente anémico, debo de corregir los reticulocitos. Y esta corrección se hace a partir de lo siguiente. Aquí vemos hematócrito de 45.1, 35.1.5, 25.2 y 15.2.5. ¿Qué significa eso? Dijimos que todos los días mamá médula ósea nos regresa el 1% de los glóbulos rojos, que se murieron en el vaso porque ya estaban viejitos estos glóbulos rojos. Quiere decir que esa es la tasa de recambio eritroide, ¿sí? Pero si yo tengo anemia, el glóbulo rojo reticulocito vive más tiempo de lo que usualmente está esperado de tener ese tinte llamado de reticulocito. A más anemia, vive más días. A menos anemia o normal, vive lo que está determinado para vivir. De tal manera que si yo a un paciente anémico le tomo este día y tiene 2 de reticulocitos, yo no sé si son los de ayer o los de ahora. Y esto me sirve para saber en tiempo real, porque hoy estamos en la era tecnológica, todo lo queremos en tiempo real, si tengo una adecuada regeneración de mi médula ósea, porque eso significa que la médula ósea está trabajando adecuadamente. Luego, más adelantito, vamos a ver unos nuevos índices que algunos aparatos tenemos, nosotros en el Bloom, gracias a Dios, ya lo tenemos, y que me gustaría que se empiecen a familiarizar con estos nuevos datos que nos van a dar información importante del estado de regeneración de la médula ósea. De tal manera que esta fórmula es porcentaje de los reticulocitos que me acaban de reportar multiplicados por una división entre el hematócrito o hemoglobina, pueden utilizar cualquiera de ellos, real entre el ideal y dividido en el factor de corrección de los reticulocitos, y todo resultado mayor o igual a 3 quiere decir que la anemia es regenerativa. Y si digo que es regenerativa, ¿en qué tengo que pensar? En hemólisis y sangrado agudo. Y si no es regenerativa, en fallos de la producción y producción ineficaz, y ya la hice, fácil. Muy bien. ¿Qué nos va a dar reticulocitos aumentados? Las anemias hemolíticas, intra o extracorpusculares y las hemorragias agudas. Y normales o disminuidos los déficits de nutrientes, la inflamación crónica, la enfermedad crónica y la invasión de la médula ósea. La hemato es sumamente fácil, solo tenemos que ordenarnos y poder decir qué es lo que tenemos enfrente para hacer un adecuado diagnóstico. No, si no nos hubiéramos hecho cirujanos, una onda así. Muy bien. Ok, veamos, estos son los diferentes estadios del glóbulo rojo reticulocito y como les digo, entre menos ARN tiene, quiere decir que ya está más viejito y eso nos sirve para identificar que ya no son del día de ahora. Muy bien. ¿Para qué sirven? Precursores eritroides, evalúan la capacidad eritropoyética de la médula ósea, su velocidad de producción, indican el balance entre producción y destrucción y el número refleja la velocidad en que se producen. Así es que definitivamente nos sirven para evaluar qué tan bien la médula ósea está respondiendo. Ahora, algunos aparatos automatizados tienen esta cosa que se llama índice de reticulocitos inmaduros. ¿Y qué son los reticulocitos inmaduros? Estos que tienen mayor cantidad de RNA y nos sirven para poder evaluar en tiempo real, hoy sí en tiempo real, si yo después de una quimioterapia mi paciente ya empezó a responder. Si después de un trasplante el paciente empezó a responder. Se puso rudo, doctor. Si después de darle hierro a una deficiencia de hierro, el paciente ya empezó a responder. Quiere decir que tiene una utilidad tan grande como decir, este paciente sí está respondiendo a la terapéutica instalada. Y entonces, veamos un ejemplo.
Esta pobre criatura de 18 años, ¿cuál dijimos que era la hemoglobina real para él? No menos de 14, ¿sí? Viene con 6 gramos de hemoglobina, reticulocitos del 5% con un volumen corpuscular normocítico normocrómico. Pregunto, ¿este paciente tiene una anemia regenerativa o arregenerativa? Regenerativa, en coro, me gusta. Muy bien, ahorita vamos a ver si eso es cierto. 6 gramos de hemoglobina real, entre hemoglobina ideal 14.42. Por los reticulocitos que me acaban de reportar, 5 por punto 42, si 2.1. 2.1 por el hematócrito real del paciente, entre el factor de corrección del hematócrito real del paciente. ¿Cuál es su hematócrito? Si tenemos 6, 18, se acerca más a 15, 2.5. Índice de reticulocitos corregidos, 0.84. Todo valor mayor de 3 es regenerativo, es menor de 3. Tenemos una anemia hiporregenerativa. ¿Estamos claros? ¿Qué tiene? Un fallo de producción o una producción ineficaz. ¿Vieron cómo se fueron con la primera? Sí, tiene buen lejos, pero ya de cerca no. ¿Estamos claros? Cuidadito, no podemos tomar esas actitudes, porque hace un rato habíamos dicho que fácil, tenemos aquí una anemia hemolítica, pero la verdad es que no. Lo que tenemos es un fallo en la producción o una producción ineficaz. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir los reticulocitos, porque aquí andan entre ese 5% de ayer o de anteayer. Quiero saber lo que está pasando en este mismo instante. Muy bien, eventualmente vamos a ver, sobre todo en los niños, eritroblastos, aunque en los adultos también pueden ver, son secundarios a cuadros hemolíticos. Aquí están todas las condiciones que pueden haber eritroblastos. Tienen que tomar en cuenta, si les dicen 20% de eritroblastos que son glóbulos rojos nucleados, los tienen que descontar de la cuenta de los leucocitos, porque el aparato percibe como que si fuera un leucocito, porque tiene núcleo, y entonces después los tenemos que corregir. Si yo tengo 100 células blancas y 20 eritroblastos, eso 20%, se lo descuento a las células blancas y el diferencial sigue siendo el mismo. Muy bien. Otro dato muy importante es el contenido de hemoglobina de los reticulocitos, que esto es otro término nuevo en los nuevos aparatos automatizados, y esto nos dice no solo que la médula ósea está sacando glóbulos rojos, sino que también además el glóbulo rojo tiene la capacidad de síntesis de hemoglobina, y eso es útil sobre todo para diferenciar la deficiencia de hierro. Y aquí están los valores normales para este contenido reticulocitario de hemoglobina. Esto ya lo vimos, y nada más recordarles que el daño celular, que los fallos de producción pueden ser por daño en la célula tallo, daño en la médula ósea o fallo en la EPO, que las anemias regenerativas por hemólisis pueden ser intrínsecas por el glóbulo rojo, vamos a volver aquí, y que el tratamiento del síndrome anémico no solo depende en transfundir o dar hierro, porque aquí si yo tengo daño en la célula tallo, si es por leucemia le doy quimioterapia, si es anemia plástica le doy tratamiento inmunosupresor o trasplante de células hematopoyéticas. Temporalmente, transfusión de glóbulos rojos para mejorar la hemoglobina, pero esto es el tratamiento de un fallo de la médula ósea. Si lo que tengo es daño en la médula ósea por fibrosis, lo que tengo que hacerlo es trasplantarlo. Y si tengo fallo en la EPO, entonces no le voy a estar dando transfusiones. Le puedo dar agentes estimulantes de eritropoiesis, cualquiera de las eritropoienas combinadas que ustedes conocen, y tratamiento con hierro, que es sumamente necesario cuando utilizamos agentes de estimulación eritropoyética. Y solo en caso de gravedad vamos a utilizar glóbulos rojos empacados. Si los pacientes tienen hemólisis, entonces glóbulos rojos empacados, o si es una hemólisis extrínseca, tratamientos inmunosupresores, aféresis, y evitar transfusiones de glóbulos rojos, sobre todo en las anemias hemolíticas autoinmunes. No vale la pena estar transfundiendo glóbulos rojos porque todo lo que entre se va a destruir. Si lo que tengo es una producción ineficaz por déficit nuclear de folatos y B12, folatos y B12. Si tengo deficiencia de hierro absoluta o funcional, lo que le voy a dar es hierro. Fácil. Ok, vamos a ver si nos quedó claro. Interpretemos este hemograma.
Esto es lo que yo les pido al laboratorio. Sí, así debe de ser reportado un hemograma. A ver, hematócrito, hemoglobina, índices corpusculares, sus leucocitos con diferenciales, las plaquetas, un frotis de sangre periférica que me dé todas las anomalías y los histogramas de frecuencias que me den qué es lo que está pasando. Analicemos este hemograma. A ver, señores, ¿tiene anemia esta criatura? 7.4 de hemoglobina. Sea adulto o sea niño, tiene anemia, 7.4. ¿Qué características tiene esta anemia? Volumen corpuscular medio de 63, abajo de 80, es microcítico. Hemoglobina corpuscular media de 17, todo valor abajo de 27 quiere decir que es hipocrómica. Muy bien, veamos, miren, este histograma, bastante regular. Este es un histograma del volumen corpuscular medio y este es un histograma de la concentración de la hemoglobina. Todos están por debajo de lo normal. Quiere decir que sí es microcítica y que sí es hipocrómica. Si tuviéramos anisocitosis sería como el de las plaquetas. Miren, unas bien grandotas, unas medianas y unas muy chicas. Veamos el frotis de sangre periférico. ¿Qué nos dice? Anisocitosis, una cruz. Corresponde con el histograma. No hay células de mucha dispersión. Microcitosis, 2 cruces. Sí, claro, ya nos dijeron. ¿Sí? Anisocromía, una cruz. Hipocromía, 2 cruces. ¿Corresponde esta lectura? ¿Qué cosa? Corresponde esta lectura con los que estamos viendo en los histogramas. No tenemos engaño hasta el momento. ¿Sí? Entonces, veamos. Reticulocitos, ¿cuántos tiene? 24%. ¿Tenemos una anemia regenerativa o hiporregenerativa? Hoy, ¿por qué se quedan callados ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a corregir los reticulocitos. Entonces interpretémoslos, ¿sí? Acordemos los factores de corrección. Tenemos una anemia microcítica con hipocromía. Por la clasificación morfológica, el que tenga microcitosis e hipocromía nos dice que lo que tiene es disminución de la síntesis de hemoglobina. ¿Y qué es hemoglobina? Grupo hemo y globinas. ¿Qué es el grupo hemo? Hierro, protoporfirina 9 y globinas alfa y beta. ¿Ok? Entonces, por morfología tenemos anemia microcítica hipocrómica que nos dice disminución de la síntesis de hemoglobina. Ahora vamos a ver por la clasificación de la fisiopatogenia, si es hiporregenerativa o es regenerativa. 7.4 de hemoglobina entre 14, que es lo ideal porque era el mismo paciente de hace un rato, 0.52. Por los retis que me acaban de reportar, 24 por 0.52 sale 12. 12 entre el factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Tenemos 7, lo más cercano va a ser 25, entre 2, 6. Es un valor mayor de 3. Tenemos entonces una anemia regenerativa por fisiopatogenia, microcítica hipocrómica regenerativa. De las anemias microcíticas hipocrómicas regenerativas, si es regenerativa, ¿qué puede estar pasando? 2 cosas, o hemólisis o sangrado agudo, pero no viene sangrando por historia. ¿Qué nos queda? Analicemos qué es microcitosis y hipocromía, qué es disminución de la síntesis de hemoglobina. Hierro, protoporfirina y cadenas alfa y beta de la hemoglobina. El hierro entra en la clasificación de producción ineficaz porque le hace falta hierrito, ¿sí? Y entonces tendría reticulocitos altos o bajos. Bajos, la sacamos. La deficiencia en la síntesis del LEM, cualquiera de esas da reticulocitos bajos. ¿Quién nos queda, señores? Alteraciones en las cadenas de la hemoglobina. El diagnóstico que ustedes tienen con este paciente es una talasemia. Y lo acaban de hacer en este momentito. Lo único que acabamos de hacer es utilizar adecuadamente
Cosas tan sencillas como un hemograma que tenga todos los valores necesarios. Si solo nos hubieran dado hematócrito, hemoglobina, seguiríamos rascándonos la cabeza por qué tiene. Y ya le hubiéramos mandado a hacer médula ósea, ya le hubiéramos mandado a hacer todo lo que ustedes deseen. Pero si nosotros tenemos, claro, no me preguntaron si tenía hepatoesplenomegalia, si estaba ictérico o no, lo más probablemente es que sí estuviera ictérico con hepatoesplenomegalia porque tiene una anemia hemolítica. Por eso, el hemograma, sin una adecuada interpretación clínica, nos puede dejar completamente perdidos. Pero si tenemos todos los recursos del examen físico al momento y sabemos cómo interpretar estos datos, que ya ven que sí deberían de invertir en una paginita más grande para darnos toda esta información, entonces tendríamos diagnósticos más acertados del síndrome anémico. Terminamos con esto. Si tienen preguntas, con gusto se las resolvemos. Muchas gracias.